Vamos a ver entonces las figuras literarias que son. Son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, de vivacidad o belleza con el objeto de sorprender, emocionar o persuadir. Son recursos lingüísticos que se utilizan para embellecer un texto, para que podamos decir de otra forma las cosas que nosotros tenemos pensado. Son típicas de un discurso literario y de sus distintos géneros. ¿Para qué utilizamos estas figuras literarias? Para que sea mucho más expresivo lo que nosotros estamos diciendo, para que le llegue mucho mejor a la persona a quien estamos dando el mensaje. Entonces, de esta manera nosotros embellecemos ese texto, lo hacemos más bonito, hacemos que quede de una mejor forma, que se exprese de una manera mucho más entendible y que puede incluso llegar a las emociones, a los sentimientos de las personas al momento que lo leen. Estos recursos lingüísticos obviamente no van a ser utilizados al momento que ustedes quieran escribir algo formal. Yo que sé, me imagino un oficio, por ejemplo, para una persona. No va a utilizar estos recursos lingüísticos porque es algo formal, porque es algo serio, porque no es que queremos llegar a los sentimientos de la otra persona. Entonces, no va a ser ahí utilizado. Pero para otros casos, para otras ocasiones, sí lo vamos a utilizar porque queremos que se empleen de una mejor manera las palabras que nosotros estamos diciendo y queremos llegar de una mejor forma también, para que de esa manera yo pueda emocionar a la otra persona, yo pueda persuadir, pueda sorprender, pueda darle a entender algo mucho mejor. ¿Listo? Vamos a ver entonces los diferentes tipos de figuras literarias y tenemos la primera que se refiere a la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es una relación sutil de analogía o semejanza entre dos ideas. Es una comparación de manera implícita que yo hago entre dos ideas sin ocupar un nexo que me esté diciendo la comparación. Por ejemplo, aquí tenemos, tus ojos son verde selva. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está indicando de qué color van a ser los ojos. Pero no hay la necesidad de poner el conector que diga tus ojos son como una verde selva, ¿sí? El conector que sí se puede ocupar en una metáfora es en el verbo ser o estar en cualquiera de sus conjugaciones, como vemos aquí, el son. Entonces, de una manera implícita yo hago esa comparación. Podría decir tus ojos, coma, verde selva. ¿Sí? Estoy haciendo la comparación, estoy haciendo la relación, pero no hay necesidad de utilizar ese nexo que me diga tus ojos son como verde selva. O también otro ejemplo, ¿no? Yo que sé, las perlas de tu boca. Cuando yo digo eso, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A los dientes. No hay necesidad de que yo diga tus dientes son como perlas, porque yo de una manera implícita yo estoy dando esta comparación. A eso se refiere la metáfora. La siguiente tenemos un símil o comparación. Es una relación de semejanza entre dos elementos, pero aquí sí hay un nexo. Esa es la diferencia entre metáfora y símil. Yo en ambos tengo una comparación. Esperemos un ratito que pase la bulla de abajo. No van a decir, están ahí en el pre, están en fiesta. Está por abajo pasando un previo, creo. Ya, ahí sí. Entonces aquí en símil o comparación yo tengo aquella comparación y ahí sí va unido con un nexo, como está aquí. Eres fría como el hielo. Ahí sí estoy dando ese nexo. ¿Y para qué? Para indicar la forma de ser de la persona. Aquí pueden haber diferentes palabras de nexo, como está aquí el cómo. Puedo encontrarme con el parece. Puedo encontrarme con el cual. Con el que. Esperen un ratito. Les pongo para que les dé ganas de irse a bailar.
es de una lista. Ahí bajó un poquito, parece. Ya. Entonces aquí tenemos esos nexos que me van a dar la comparación, el cómo, el parece, el cuál, el qué, ¿ya? Y de esa forma yo estoy diciendo, entonces es como que yo dijera, por ejemplo, aquí tengo, se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. Entonces hace la comparación y están uniéndoles con el nexo el cual. Hay otro, ¿no? Por ejemplo, que me diga, Luis es tan esquivo como un gato. ¿Ya? Está ahí el nexo. Otra, esa película es más larga que Un día sin pan. El que le están utilizando como ese nexo para realizar la comparación y por lo tanto es símil. Si es que no hubiese ese nexo, es una metáfora porque yo hago la comparación pero de una manera implícita. Vamos a la siguiente que es hipérbole. Esta figura se da cuando se aumenta o disminuye de forma exagerada un aspecto. A eso se refiere hipérbole, a que yo pueda exagerar, ya sea aumentando o disminuyendo, como tengo aquí. Le pedí disculpas 1000 veces. No es que literal haya contado las veces que le pidió disculpas, sino que quiere dar a entender que se disculpó de manera reiterada, que lo hizo muy seguido, que fue un montón de veces. A eso se refiere y lo exagera. Es como cuando ustedes les decían a sus enamorados, te quiero hasta el infinito y más allá. Ni sabemos dónde será el infinito y más allá, solo que suena bonito y le embellecemos a la frase. O que las mujeres o los hombres cuando tienen un chico o chica que está queriendo con ustedes y usted no quiere y digan, no, ni aunque fueras el último hombre sobre la tierra estaría contigo. Ni que fueras la última mujer sobre la tierra yo estaría con ella. Entonces, ¿qué es? Es una hipérbole, es una exageración que nosotros estamos haciendo. Vamos con la siguiente, es una metonimia. Consiste en designar una cosa con el nombre de otra. Por ejemplo, dice, es un pincel extraordinario. ¿Pero a qué se refiere al momento que digo esto? Yo lo que trato más bien de decir es que el pintor es un artista extraordinario, pero se toma el instrumento por persona. Entonces yo digo de esa manera, es como también que yo diga los jóvenes juraron lealtad a la bandera. No es que usted le jure lealtad a la bandera como tal, sino que esa es la representación para que juremos lealtad ¿a qué? Al país. A eso se refiere la metonimia, o sea que yo designo a una cosa con el nombre de otra. Y aquí tenemos incluso ejemplos que cuando uno ve con gráficos, también le vienen a la mente aquellas figuras literarias. Aquí la primera imagen, ¿cuál de estas figuras podría ser? ¿Cuál podría ser? Hipérbole. Hipérbole, exactamente. ¿Por qué? Porque está exagerando, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es lo que me da la imagen? Como que el martillo va a romper la copa. Y obvio eso no va a pasar, pero esa es la exageración de la realidad que podemos hacer. Y este gráfico de acá, ¿a qué se puede referir? Metáfora. Metáfora o símil también, dependiendo cómo yo le ocupe. Si es que yo pongo el nexo, es un símil, pero si no pongo el nexo, es una metáfora. Continuemos. Ahora tenemos la anáfora. La anáfora es la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras. Como tengo aquí, aquí todo se sabe, aquí no hay secreto. Se repite la palabra aquí. Esa es una anáfora. Cuando usted vea que en un texto se está repitiendo la palabra, casi siempre al inicio en un determinado lugar, pero se repite varias veces. Entonces es anáfora porque yo repito esa palabra. Tenemos también la prosopopeya o personificación, que consiste en atribuir cualidades de un ser racional a un ser inanimado. Es decir, que yo tomo cualidades y características de un ser humano, de un ser racional, y lo coloco a un objeto.
a un ser inanimado que no podría tener esas características, pero esa es la personificación. Como el ejemplo, el reloj nos grita la hora. No es que el reloj nos va a poder gritar la hora, el reloj no va a hacer eso, pero es la personificación que yo le doy. Algo que un ser humano o que un ser racional puede hacer, yo le coloco a un objeto. El siguiente tenemos el epíteto. El epíteto indica la cualidad propia o inherente de un objeto. Mire bien, cualidad propia o inherente. Como tengo aquí, rudo camino. ¿A qué se está refiriendo? A que fue un camino difícil. Yo, chicos, obvio les voy a pasar las diapositivas, pero usted vaya tomando apuntes así de palabras claves nada más, a qué se refiere cada una. Entonces, por ejemplo, prosopopeya, ponga ahí cualidades de un ser racional a un ser inanimado, porque luego vamos a hacer un taller y entonces ahí va a necesitar. Tenemos también la figura sinécdoque. Se toma una cosa en relación del todo por la parte. Es decir, que yo tomo solo una parte y yo la asumo que es todo el conjunto, como aquí. Estoy buscando un techo donde vivir. No es que literal solo necesito un techo para vivir y ya. No, eso hace referencia a una vivienda, hace referencia a una casa, a un departamento, a un lugar completo. A eso hace referencia. Pero como es inédito que yo tomo solo una partecita para referirme a todo el conjunto. Y aquí tenemos también imágenes. La primera imagen, ¿qué tipo de figura literaria será? Personificación. Exacto, personificación, porque miren, ¿no? Cómo le está haciendo el brócoli, no es que tiene ojos, nariz y boca, no es que se está haciendo ahí el fuerte, no, pero le está dando esa personificación, le está atribuyendo cualidades que solo pueden tener las personas y le pone a objetos inanimados. La segunda, ¿qué tipo de figura será la segunda imagen? Anáfora. Exactamente, anáfora, porque ahí vemos cómo se está repitiendo la palabra. Justo lo que habíamos dicho. Continuemos. Tenemos la aliteración. Consiste en la repetición de un mismo sonido o una misma frase. Mire, puede ser un mismo sonido. Como el ejemplo, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. ¿Cuál es ese ritmo, esa repetición que yo estoy teniendo de la letra S? Y aquí también en aliteración son muy comunes los trabalenguas, porque tienen sonidos similares, por eso es que a uno se le complica también decirlo por la repetición de elementos que tiene, ¿sí? No sé, chicos, si es que sí me escuchan o se escuchan más los pitos de afuera. O las dos cosas. Sí, se escucha. Sí, es que no se acaba, pasaron por aquí en una campaña política y hasta ahora no se acaba, con música a todo volumen y siguen que pitan, que gritan y todo. Bueno, me avisan si es que de pronto ya no me escuchan. Vamos con la siguiente, dice hiperbatón. El hiperbatón consiste en la alteración del orden de las palabras por razones expresivas nada más, o sea que yo altere el orden de una oración para decir de otra forma, como está aquí, adiós, gracias. Pero en realidad el orden que yo quería decir era gracias a Dios. Nosotros sabemos que la estructura de una oración comúnmente y siempre es sujeto, verbo, predicado, pero aquí por cuestiones estéticas que hablábamos al inicio, por cuestiones de belleza, por razones de expresivas, yo altero ese orden, pero sin perder el sentido, simplemente porque quiero que se vea quizá de una mejor manera o expresarlo de una forma distinta, pero que siga diciendo lo mismo. Tenemos la ironía. Se da a entender una cosa expresando lo opuesto. Y la ironía es muy sencillo, ¿no? Como el sarcasmo. Facilito, o sea, como el ejemplo, qué buen bailarín eres. No es que literal es buen bailarín, sino que se refiere más bien a que no sabe bailar. Esa es la ironía. Y muchas veces lo ocupamos en el diario vivir. Vamos con la siguiente, tenemos la paradoja. Implica el uso de expresiones donde hay una contradicción. Esa es la paradoja, que yo me voy a encontrar con una contradicción. ¿Cómo está el ejemplo? Solo sé que nada sé. Me está dando dos frases contrarias. Primero me está diciendo que sabe y luego que no sabe. Esa es la paradoja, que me da dos frases contrarias. ¿Hasta ahí alguna duda de estas figuras o está claro? ¿O ya se perdieron por ahí y ya no saben en dónde me habré quedado?
¿Sí está claro? ¿Sí? Ya, continuemos. Tenemos la onomatopeya. Es la representación escrita de un sonido que va a venir de objetos, de un sonido que va a venir de animales, de la naturaleza, de un carro, del viento, y yo lo represento de una forma escrita, como el ejemplo, al apretar el plástico sonó crack. ¿Qué estoy diciendo cuando digo eso? Que lo rompieron. Entonces aquí van a haber muchos ejemplos, como el reloj sonó tic-tac, ¿sí? Estoy poniendo exactamente el sonido. O como el gato hace miau, estoy dando el sonido. Esa es la onomatopeya. Tenemos aquí también la sinestesia, que consiste en atribuir una sensación a un objeto. Acuérdese, sinestesia es una sensación a un objeto que va a venir relacionado con nuestros 5 sentidos. Entonces, son sensaciones relacionadas con nuestros 5 sentidos, como está aquí. El amargo pasado que no olvido. Y yo me estoy refiriendo a que fue una difícil experiencia, que fue un momento duro, pero yo le coloco esa sensación de cualquiera de nuestros sentidos. También tenemos ejemplos como que digamos, huele a peligro, ¿sí? No es que literalmente va a oler, pero yo le estoy colocando estas sensaciones de nuestros sentidos, o como que me sabe a traición. Entonces ahí entra otro de nuestros sentidos que nosotros les atribuimos a objetos, a situaciones o a cosas. El siguiente tenemos el pleonasmo. El pleonasmo se produce una redundancia al emplear vocablos innecesarios. Ese es el pleonasmo, que hay cosas que yo está por de gana decirlo, ya se entiende. Como el de aquí, te vi con mis propios ojos. Me hace énfasis, pero obviamente yo le voy a ver con mis propios ojos. ¿Con qué más le voy a ver? Y ahí uno cae muchas veces, ¿no? En el suba para arriba, baje para abajo, entre adentro, salga afuera. Esos son típicos ejemplos de pleonasmo. No hay necesidad de que yo diga suba para arriba. Obvio, no voy a subir para abajo. Entonces ahí entra esa figura literaria del pleonasmo, que es innecesario utilizarla de doble manera. Tenemos la etopeya. La etopeya describe el carácter y personalidad del individuo. Únicamente el carácter y personalidad, o sea, aspectos internos, como el ejemplo. Paula era una chica soñadora que ayuda a los demás. Va a describir ¿qué? La personalidad. Acuérdense, etopeya va a describir el carácter, la personalidad, los aspectos internos de la persona. Ya vamos a ver después de los externos. Y aquí tenemos la imagen, esta primera imagen, ¿qué figura literaria viene? Onomatopeya. Onomatopeya, y están todos los sonidos, ¿no? Boom, crash, bang, ups, todos esos sonidos. Y hay personas que cuando hablan, sí, ¿no? Pueden decir con todos estos sonidos para darnos a entender mucho mejor. Entonces nos dicen todos los sonidos tal como pasó y se cayó y pum y esto y este otro. Y hacen con los sonidos y ocupan la onomatopeya. Y la segunda imagen, ¿a qué se referirá? Pleonasmo. Pleonasmo, ¿no es cierto? Es hasta gracioso. Tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. Entonces, obviamente, ¿no? Ya basta con cadáver, ya obvio es muerto, obvio es fallecido, obvio es difunto, pero es un pleonasmo. Y son casos que pasan. Mira, aquí he sacado hasta de un periódico. Entonces, son casos que pasan, que muchas veces lo hacen de esa manera y no hay necesidad, ya está sobreentendido, bastaba con que pongan esto y suficiente. Pero ahí es donde caen en esa redundancia de vocablos innecesarios. Vamos al siguiente, tenemos la prosopografía. La prosopografía sí describe las características externas de alguien. Acuérdense, en la anterior, etopeya era solo la personalidad, el carácter, aspectos internos, pero la prosopografía sí son las características externas, como tenemos aquí. Era un hombre entrado en años, de perfil aguileño y rostro enjuto. Me está dando características físicas, se refiere a que tenía un rostro alargado, a que su rostro tenía con los huesos muy prominentes, entonces me da solo características externas, características físicas. Tenemos el polisíndeto. Esto se refiere al uso reiterado de conjunciones, como el y, ni, o, pero, como tenemos el ejemplo. El tiempo lame y roe, y pule, y mancha, y muerde. Se está utilizando la conjunción y varias veces, ese es un polisíndeto.
Por el contrario, el asíndeto, en cambio, omite las conjunciones y nexos de las oraciones. No hay necesidad de ocupar esas conjunciones. Simplemente lo hace con coma, como está aquí. Pienso en ti, en tu sonrisa, tu mirada, tus besos, corriste, te fuiste, nos perdimos. No hay necesidad de que coloque ninguna conjunción, lo hace simplemente con comas, por darle otro sentido, por darle otra estética en este texto. No se está usando las conjunciones. Vamos con elipsis. Elipsis se refiere a evitar la repetición de palabras innecesarias. No es lo mismo que el anterior que nosotros veíamos de pleonasmo, porque ahí en pleonasmo se refería a que yo ocupo vocabulario, ocupo vocablos que están dándole redundancia y que no hay necesidad de decirlo. Pero en cambio aquí en elipsis se refiere a que yo puedo omitir ciertas palabras que ya me dan a sobreentender las cosas, como hasta aquí. Pedro sabe manejar, pero yo no. ¿Qué es lo que yo estoy omitiendo? El sé manejar. Pero si yo pusiera, Pedro sabe manejar, pero yo no sé manejar, no es que voy a caer en pleonasmo. Simplemente puedo omitir eso, está por demás decirlo, porque basta con esto, yo ya entiendo que la otra persona no va a saber manejar, ¿sí? Vamos con el siguiente, tenemos antítesis. Es la oposición de dos posturas, como está aquí. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Entonces, están ahí las dos posturas, dos ideas que se contraponen. Tenemos aquí el olvido y el recuerdo. Esa es la antítesis. El retruécano consiste en repetir una frase en un sentido inverso para producir un cambio de sentido. No hay camino para la paz es el camino. Simplemente al momento que ya da la segunda parte, le cambia el sentido, le cambia a un sentido inverso para darme a entender otra cosa. No es lo mismo del de arriba, porque no me está diciendo lo contrario. El retruécano le está cambiando el sentido nada más. Ocupa las mismas palabras cambiándole el sentido. No me está diciendo lo contrario. Y tenemos también la descripción. Es la explicación pormenorizada de personajes, objetos y situaciones, como el ejemplo de aquí. El novato que se había quedado en la esquina, detrás de la puerta, de modo que apenas se le veía, era un mozo del campo de unos 15 años y de una estatura mayor que cualquiera de nosotros. Llevaba el pelo cortado en flequillo como un sacristán de pueblo y parecía formal y muy azorado. Aquí tenemos entonces una descripción completa. Describen por dónde estaba, cómo se le veía, cómo era él físicamente. O sea, da unos detalles muy específicos para poder describir esa situación, esa persona o ese objeto, ¿sí? Esas son las figuras literarias más conocidas, las figuras literarias que más utilizamos también en el examen. Hay muchas más, ustedes se van a encontrar con otras figuras literarias, pero estas son las más importantes y las que nosotros más utilizamos y las que se presentan también en el examen. Entonces, mire, vamos a revisar rapidito la metáfora. Entonces ya sabemos que es una comparación, una relación, pero yo no utilizo palabras de nexo. Lo que puede ir es el verbo ser o estar conjugado. Eso sí me puedo encontrar, o de una manera implícita, solo tus ojos verdes selva, ¿ya? El símil o comparación es de esa relación, esa comparación, pero sí va con un nexo. Hipérbole es cuando se aumenta o exagera la realidad. La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra. Tomo a una partecita tomo a un nombre para referirme a otra persona o a otra cosa. La anáfora es una repetición rítmica de determinadas palabras que se pueden repetir en el texto. La misma palabra, eso es una anáfora. Prosopopeya o personificación, yo le atribuyo cualidades de un ser racional, de un ser que sí puede hacer esas cualidades, a un ser inanimado, a un objeto. Epíteto me indica cualidades inherentes, propias de ese objeto, que le caracterizan. Sinécdoque, ahí sí tomo una cosa en relación del todo por la parte. Hablo de una parte para referirme al conjunto. Aliteración consiste en la repetición de un mismo sonido o frase. Aquí es muy conocido los trabalenguas, porque son sonidos similares, son sílabas también similares que tienen ese mismo sonido. Hipérbaton es cuando se altera el orden de las palabras, pero no se cambia el sentido, simplemente se le da otra forma de expresión. La ironía se da a entender una cosa expresando lo contrario.
En una paradoja existen contradicciones. En el mismo momento se dice una cosa y se dice otra. A eso se refiere, o sea, yo me estoy contradiciendo. En la onomatopeya es cuando yo encuentro el sonido escrito de algún objeto, de algún animal, de alguna cosa de la naturaleza. En sinestesia yo atribuyo sensaciones a un objeto, sensaciones propias de cada uno de nuestros 5 sentidos. En el pleonasmo hay una redundancia al emplear ciertos vocablos que no hay necesidad de hacerlo. En etopeya yo describo el carácter, la personalidad, la parte interna del individuo, mientras que en posopografía yo describo las características externas, lo físico de una persona. Polisíndeton, como aquí me dice poli, se refiere a varios, o sea, varios enlaces, varias conjunciones y ocupo. Por el contrario, asíndeton, a, que se refiere sin eso, sin enlaces, sin conjunciones, y omito esos nexos. En elipsis, yo puedo evitar la repetición de palabras innecesarias porque ya se sobreentiende y no hay necesidad de que yo vuelva a repetir la frase. En antítesis, yo tengo posición de 2 posturas en el mismo lugar, 2 posturas que se van a oponer. Retruécano, le puedo cambiar, darle un sentido inverso a la frase de algo que me dice, yo le doy la vuelta. Y descripción, yo voy detallando de manera pormenorizada a una persona, a un objeto, a una situación, dando cada uno de sus detalles, ¿sí? Listo, entonces estas son las figuras literarias que vamos a ver. ¿Están entendidas? ¿Hay alguna pregunta de alguna de ellas antes de pasar a los ejercicios? ¿O todas están claras? ¿Sí? A ver, les veo por ahí en las cámaras. ¿Sí está todo claro? ¿Sí o no? A ver, Andrés, Samantha, ¿está claro? Sí, sí. ¿Sí? Sami, ¿está claro? ¿Sí? Ya, muy bien. El resto, Brian, Michelle, Heidi, ¿sí? Ya, listo. Entonces vamos a continuar con los ejercicios. Vamos a ir leyendo cada uno de los ejercicios y encontrando entonces lo que me van pidiendo. Dice, identifique la figura literaria empleada en el fragmento marcado en negrita. Cuando ya me dicen negrita, yo me voy directamente a leer esa parte. A menos que usted no entienda leer solo la parte en negrita, entonces ahí sí leo lo de arriba y leo lo de abajo, pero puedo ahorrarme ese tiempo si ya solo leo lo de negrita. Dice, y tus tendidas pestañas, arcos de ébano. ¿Qué tipo de figura literaria será? Metáfora. Exactamente, es una metáfora. ¿Por qué? Porque está comparando a las pestañas con arcos de ébano y no hay ningún nexo, simplemente está la coma. Entonces es una metáfora, es esa comparación. Seguimos. Dice, con base en el enunciado marcado en negrita, identifica el recurso literario que empleó Eva Perón para construir su discurso. Leemos igual lo de negrita. Como no ha conseguido jamás la envidia de los sapos acallar el canto de los ruiseñores, ni las víboras detener el vuelo de los cóndores, no detendrán a Perón. ¿Qué tipo de figura literaria será? Asíndetón. ¿Cuál? Símil. A ver, hipérbole dicen por ahí, otros dicen símil. ¿Cuál será? A ver, léale lo que dice. Dice, como no ha conseguido jamás la envidia de los sapos acallar el canto de los ruiseñores, ni las víboras detener el vuelo de los cóndores, no detendrán a Perón. ¿Qué me está dando ahí? ¿Cuál será? A ver. Aquí hay una palabra clave, mire. Símil. Exactamente, entonces ahí sí
es un símil, es una comparación, porque incluso yo tengo ese nexo. ¿Y qué es lo que aquí me dice? Que así como la envidia de los sapos no ha podido acallar el canto de los ruiseñores ni las víboras detener el vuelo de los cóndores, tampoco van a detener a Perón. Y si nosotros leemos lo anterior, ahí vamos a ver cómo querían detener a un líder del pueblo, pero así dan la comparación, que así como ellos no han podido, entonces tampoco van a poder detener a Perón. Y acuérdese que el símil y comparación tienen ese nexo. No es hipérbole porque no está dando una exageración de la realidad, o sea, nos hablan como que en otras palabras, pero no es propiamente dicho una exageración, metáfora tampoco, porque aunque es una comparación, tiene un nexo conector, entonces es un símil. Continuemos, identifique la figura literaria empleada en el fragmento marcado en negrita. Y vivo cuando desgarra mi corazón el pesar. ¿Qué será? ¿Qué figura literaria? Hipérbole. Exactamente. ¿Por qué hipérbole? Porque está exagerando. No es que literal nuestro corazón se va a desgarrar de pesar, que ya no podemos del dolor, de la pena. No, o sea, esa es una exageración. Es una hipérbole, porque no es que eso literalmente va a pasar, simplemente es por darle un sentido más bonito, por dar ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de que algo está sucediendo, pero no porque literal eso vaya a pasar. Continuemos. Igual identifique la figura literaria marcada en negrita, dice se enterraron de pesar. ¿Qué será? ¿Qué figura? A ver, ¿qué figura será? Veamos a ver. Abigail, ¿qué figura será? ¿Cuál será Abigail? ¿Está pensando? Personificación. Dice se enterraron de pesar. Personificación es cuando yo le doy una cualidad de una persona a una cosa. ¿Podrá ser entonces personificación? No, porque no le estoy dando ninguna cualidad. Podría ser hipérbole igual. Hipérbole. Sí, es hipérbole también porque estoy dando una exageración, que se enterraron de pesar. O sea, que ya no pudieron de la pena y se enterraron. Doy una exageración a la realidad. Con base en el fragmento, marcado en negrita, identifique el recurso empleado por Dolores Cacuango en su intervención. Nosotros somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento nos lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Soplará y no nos hará caer. ¿Qué tipo de recurso literario será? Símil. Símil. ¿Por qué? Porque está también dando una comparación. Mire, dice, nosotros somos como los granos de quinoa y hace la comparación que si estamos solos, que si estamos acompañados, entonces es símil, porque yo tengo esa comparación con el nexo. Voy al siguiente, dice, al existir una demanda de los docentes, se convocó a una marcha pacífica en la cual se visibilizan distintos carteles con algunas frases en alusión a sus peticiones. Con base en la imagen, seleccione las frases que representan una paradoja. Vamos a ver entonces cuál de esas sí representa la paradoja. Tengo la frase 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a leerlas y veamos cuál sí representa la paradoja. La 1 dice, todos los que buscan justicia protestan. Sin protesta no hay justicia. La 2, lo dijeron en todos los periódicos. La 3, mucho ha cambiado para que todo siga igual. Y la 4, se vende escuela pública. ¿Cuáles serán? ¿Será Es la D. La D nos dice, a ver, vamos a revisar. ¿Será que la 2 lo dijeron en todos los periódicos? No, ¿qué será la 2? ¿Qué figura literaria será la 2? Lo dijeron en todos los periódicos. Un hipérbole porque está exagerando. Exacto, es hipérbole porque está exagerando, como veíamos en los ejemplos, no te llamé 1000 veces. Simplemente estamos exagerando. La 1 dice, todos los que buscan justicia protestan, sin protesta no hay justicia.
¿Será una paradoja o qué figura será? A ver, revísela ahí de los apuntes. ¿Cuál de las figuras podrá ser? Podría ser retruécano. La Exacto. C. La 1 es un retruécano porque aquí le está cambiando el sentido a la expresión. La 3 dice, mucho ha cambiado para que todo siga igual. ¿Es una paradoja? Sí, esa es una paradoja. Paradoja exactamente porque ahí sí yo estoy dando esas expresiones donde hay contradicción. Hablo de cambiar y hablo de que todo siga igual. Y la 4, se vende escuela pública. ¿Será una paradoja? Sí, porque se está contradiciendo. También se contradice. Yo no puedo vender una escuela pública. Por lo tanto, ¿cuál es la correcta? La D, que es la 3 y la 4. Las otras son otro tipo de figuras literarias. Sigamos. Dicen, una pregunta. El ejercicio anterior que hicimos de este era hipérbole, ¿verdad? El 404, ese. Sí, ese es hipérbole, porque Gracias. cerraron de pesar, entonces es una exageración que por el dolor, por la tristeza se entiende. Vamos con el siguiente. Con base en el fragmento marcado en negrita, identifique el recurso literario que se empleó. Lo de negrita, dice, era alto, delgado y muy anciano, a juzgar por su pelo y barba plateados, tan largos que podría sujetarlos con el cinturón. Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría el suelo y botas con tacón alto y hebillas. Sus ojos azules eran claros, brillantes y centelleaban detrás de unas gafas de cristales de media luna. Tenía una nariz muy larga y torcida, como si se la hubiera fracturado alguna vez. ¿Cuál será? Prosopografía. Exacto. Prosopografía, porque ahí yo estoy dando la descripción física. No se confunda con prosopopeya, porque prosopopeya es la personificación, es dar esas cualidades de un ser racional a un ser inanimado. La etopeya tampoco, y el retrato habla de ambos aspectos en general, de internos como externos. Vamos, identifique el tipo de figura literaria. El viento de la noche gira en el cielo y canta, y el agua se desliza presurosa y alegre por las piedras. El viento me habla de ti. ¿Cuál de estas figuras será? Podría ser personificación. Personificación, ¿ya seguro? ¿Quién dice otra? ¿Podrá ser metáfora? ¿Está comparando algo? No está comparando. Metonimia tampoco. ¿Por qué sí personificación? Porque mire, dice que el viento gira y canta. Dice que el agua está alegre y que el viento habla. Está dándole cualidades y acciones que un ser racional puede hacerlo, pero no un ser inanimado. No, el viento no va a cantar, no va a hablar, el agua no va a estar alegre. Entonces es la personificación, porque yo le atribuyo cualidades de un ser racional. El siguiente, identifique el tipo de figura literaria. Vuela pájaro azul, vuela gaviota. ¿Cuál Es anáfora. es? ¿Anáfora? Anáfora. Ah, Exactamente, sí. Es una anáfora. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo la palabra vuela pájaro azul, vuela gaviota. No es metáfora ni símil, no estoy comparando. Onomatopeya, mucho menos. Continúo. Dice, identifique el elemento al que hace referencia a la metáfora marcada en negrita. Bueno, aquí marcado en negrita faltado es gotas de diamantes. Pero leamos entonces porque de pronto solo con eso no lo entendemos. En este caso, ¿yo qué puedo? Yo podría leer simplemente el contexto, una parte arriba, una parte abajo de un punto para ver si yo logro entender cuál es ese elemento metaforizado. Ya en caso de que de esa forma no lo logremos, entonces leemos lo demás. La niña empezó a impacientarse y de sus ojos gotas de diamantes rodaban por doquier. ¿Cuál será esa metáfora? ¿Qué está haciendo referencia? Lágrimas. Exacto, a las lágrimas. A las lágrimas está haciendo referencia porque dice, ¿no?, que de sus ojos
caían esas gotas de diamante. También nos vamos a encontrar con ejercicios de esa manera, que ya me diga cuál es la metáfora, pero que yo con el contexto y con lo que leo yo pueda entender a qué se refiere. El siguiente dice, identifique el elemento metaforizado. Cabellera líquida, peinada por la gravedad, cascada rebelde de aguas saltarinas, con tu pronunciada caída al río enamoras. ¿Cuál es el elemento metaforizado? La cabellera. ¿Cabellera o cascada? Yo digo que una cascada. Cascada porque es líquida. Cascada, a ver, veamos. Me está hablando, dice, una cabellera líquida peinada por la gravedad. Entonces, me está hablando como una cabellera, ya dice líquido, entonces como que me habla de agua, peinada por la gravedad, o sea, va para abajo. Cascada rebelde de aguas saltarinas, con tu pronunciada caída al río enamoras. ¿Y a dónde llega una cascada? Al río. Entonces, ¿cuál es ese elemento al que le estamos metaforizando? Es la cascada. Entonces, eso debemos analizar cada elemento y ver bien a cuál de ellos se está refiriendo la metáfora. Sigamos. ¿Cuál es lo que está en negrita? Identifique el elemento metaforizado. Alas recién hechas de agua. Dice, abejas, trabajadoras puras, ojivales obreras, sobrevuelan las flores con sus alas recién hechas de agua. ¿A qué se refiere? ¿A la permeabilidad, a la transparencia, al volumen o a la elasticidad? A la transparencia. Sí, a la transparencia. ¿Quién más? ¿A qué más se puede referir? Yo también creo la transparencia. Sí, a la transparencia exactamente, porque está hablando del agua. Está hablando que las alas están hechas de agua, entonces se refiere a la transparencia. Basándose en la frase que se encuentra en negrita, identifique el elemento metaforizado. La alegría del amanecer rompe la calma del mar. En un vaivén eterno de arcos de diamante se rompe fugaz su silencio. ¿A qué se refiere? A ver, ¿a qué se refiere? A ver, voy a preguntar, Brian. A las olas. A las olas, exactamente. A las olas se está refiriendo porque ahí mire cómo habla, rompe la calma del mar, un vaivén eterno de arcos de diamante. Entonces, está metaforizando a las olas. ¿A qué figura literaria pertenece el texto? Enrique era un león en el campo de batalla. ¿Qué tipo de figura literaria será? Enrique era un león en el campo de batalla. Personificación. ¿Seguros? A ver, acuérdese que la personificación decía que cualidades de la persona, Metáfora. ser racional, yo le daba a un ser inanimado, exactamente. Entonces aquí es una metáfora, porque yo hago una comparación entre Enrique y el león. Y aquí está el nexo, pero el nexo es era. Yo les dije que el verbo ser o estar sí va a poder estar como un conector. Entonces es una metáfora. No se confundan con personificación. O sea, personificación es cualidades de un ser racional, yo le doy a un objeto, a un ser inanimado, no lo contrario. Sigamos. ¿A qué figura literaria pertenece? Caminaba solo por los caminos fríos y solitarios. Dice por los caminos Símil. y solitarios. ¿Estoy haciendo una comparación? No estoy haciendo una comparación, entonces no podría ser ni símil ni metáfora. Personificación. Exactamente, es una personificación porque yo le estoy dando cualidades a un objeto inanimado, ¿no? A los caminos yo les digo que están fríos y solitarios, entonces es una personificación. ¿A qué figura literaria pertenece? 3 tristes tigres comen trigo de un trigal.
Aliteración. Aliteración. Exacto, aliteración. Ahí es donde teníamos que sean sonidos similares y ahí siempre iban a estar los trabalenguas. La siguiente, aquí y allá y en todas partes. ¿Cuál será? Aquí y allá y en todas partes. Polisíndeton. Exacto, es polisíndeton porque yo estoy ocupando varios enlaces, varias conjunciones. Mira, aquí lo ocupo el i y el i. Comparaciones, no estoy comparando nada y pleonasmo tampoco. Vamos con el siguiente. Ay, esperen, ¿qué pasó aquí? Esperen un momento. Dice, bate, bate, chocolate con harina y con tomate. ¿Cuál será? ¿Cuál de las figuras literarias? Anáfora. Anáfora. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Algo pasó con este lápiz. Es una anáfora. Exactamente, porque tengo ese sonido rítmico, porque tengo esas ciertas palabritas o sílabas que se empiezan a parecer. Entonces, bate, bate. Listo, entonces es una anáfora. Muy bien, vamos con el siguiente. Estoy tan cansado que ya no puedo dar un paso más. Metáfora. Hipérbole. ¿Cuál será? Hipérbole. 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 Hipérbole, exactamente. ¿Por qué? Porque estoy dando una exageración. Claro, yo estoy diciendo que ya no avanzo y para que entiendan cuál es mi cansancio, entonces digo ya ni un paso más. Pero es hipérbole porque empiezo a exagerar. Continuemos. Era tan alto que su cabeza tocaba el cielo. ¿Qué figura literaria será? Metáfora. Hipérbole otra vez porque está Hipérbole. exagerando las cosas. Exacto, es hipérbole porque yo continúo exagerando las cosas. Todavía continúo exagerando. Vamos con el siguiente. Bueno, entonces hasta ahí tenemos con las figuras literarias, chicos, y antes de continuar al taller que vamos a resolver sobre figuras literarias, vamos a ver unos pocos ejercicios de los temas anteriores que ya hemos visto, ¿sí? Aquí están algunos temas de los que nosotros hemos visto anteriormente, pero que ahorita los vamos a resolver para ir evacuando todos los, y abarcando también todos los ejercicios que nosotros tenemos. Leamos, entonces dice, con base en el texto identifica la influencia griega en la cultura occidental. Las leyendas más antiguas del Mediterráneo nos hablan de seres gigantescos con un solo ojo en el centro de su frente, los cíclopes. Homero, Hesíodo y otros autores clásicos nos hablan de ellos en sus obras. El más conocido es Polifemo, que habitaba en la cueva de una isla del Mediterráneo y era hijo de Poseidón y Tos. Él fue tomado para la fábula de Polifemo y Galatea, escrita por Luis de Góngora, donde se relata la historia de uno de los cíclopes más populares de la mitología griega. Polifemo estaba enamorado de Galatea, pero ese amor no es correspondido, pues Galatea ama a Asis, hijo de Dios Pan. Cierto día el amor de estos dos amantes es descubierto por el cíclope, quien arrojó una enorme roca que mató a Asis. Entonces Galatea, muy triste, convirtió a su amado en un río de límpidas aguas. Veamos entonces cuál es la influencia griega en la cultura occidental. La A dice, el tema del amor no correspondido se trata de igual manera dentro de la mitología griega como en los textos más contemporáneos. ¿Me está diciendo que hubo alguna influencia aquí? ¿Esta frase me dice alguna influencia que hubo? No, exacto. La B dice, en la fábula de Polifemo y Galatea, escrita por Góngora, se narra la historia de uno de los cíclopes más populares de la mitología griega. ¿Me está dando ahí una influencia o solo me está diciendo o describiendo algo? Solo está describiendo algo. Entonces no es. La C, en las leyendas antiguas de Mediterráneo se habla de seres gigantescos con un solo ojo en el centro de su frente, conocidos como cíclopes. ¿Me está dando algo que haya influido?
No, otra vez solo está describiendo. Entonces la D que dice, la mitología griega ha permanecido vigente a pesar del paso del tiempo, debido a que varios autores aún se inspiran en los relatos griegos. Entonces ahí está claramente la influencia, por eso dice que varios autores todavía se inspiran en los relatos griegos. Entonces vemos cómo sí existe ahí esa influencia. Con base en el texto identifique la razón por la cual Edison Armas se dirigió a José Sánchez. En el debate entre los congresistas de Edison Armas y José Sánchez acerca del apoyo a la comunidad de Piedra Roja, Armas expresó lo siguiente: el día de ayer fuimos parte de una acción sin precedentes. Hemos formado parte de un grupo lleno de humanidad y alegría frente a ese cambio histórico que nuestra comunidad precisaba. Por eso, hoy tenemos el derecho a gritar de emoción por los grandes avances logrados en esta jornada de lucha y rebeldía. Ahora José Sánchez, entonces veamos, ahora sí está lo que se dirigió a José Sánchez. Me dirijo a ti personalmente. Nosotros no dimos la espalda a quienes nos necesitaban. Es tu turno. Veamos entonces por qué le dijeron eso a José Sánchez. La A dice, para que sepa que fue necesario el esfuerzo para lograr el objetivo de la comunidad. ¿Será que solo querían decirle eso? ¿Será que solo querían como contarle el objetivo que ellos tenían? No. No querían solo contar. La B dice, porque fueron capaces de lograr cambios, algo que no se había visto nunca antes. ¿Será que con esta frase que le dice simplemente quiere decirle que hubo cambios? No, No, tampoco. La B dice, para que no sea indiferente con la lucha de la comunidad y se una para apoyarlo. Sí. Esa, sí. Exactamente, ahí está claro porque le está diciendo, ¿no? Que ellos no fueron indiferentes y que ahora es tu turno. Entonces, eso es lo que quiere, que se unan para apoyarlo. Sigamos. Con base en el caso, identifique la frase que se debe emplear para la campaña en contra del bullying. En una institución educativa, los estudiantes diseñan una campaña para disminuir el acoso escolar o bullying. Una de las primeras acciones que van a tomar es seleccionar una frase para colocar en pancartas en las inmediaciones del colegio. Debido a que sus argumentos en contra del bullying van a estar a la vista de docentes y estudiantes, el jefe de estudios les ha solicitado que revisen aspectos relativos a la redacción, precisión léxica y ortografía. Además, les recordó que sus argumentos deben convencer a sus compañeros de reducir a cero las prácticas de acoso escolar. Entonces, veamos cuál de estas frases, de estos textos, nos van a servir para lo que se requiere. El bullying escolar es una situación de vulneración de los derechos de los niños y adolescentes. Por ello, debemos evitar acciones que lo reproduzcan. ¿Podrá ser? ¿Qué dicen? ¿Podría ser? Podría ser, veamos. Sí. Podría ser, veamos la B. El acoso es cosa seria, es por eso que debemos unirnos en contra de los que hacen bullying y frenar estos abusos en el colegio. De pronto, podría ser. La C, el bullying escolar es la exposición a daños físicos y psicológicos de forma malintencionada y reiterada que sufre un estudiante por parte de otro. ¿Me está ahí convenciendo de algo? No, solo me está dando como información. Pues solo me está dando una descripción, una información, entonces no. La D, el acoso escolar se produce en la escuela y pasa cuando un estudiante acosador asusta o molesta a un estudiante y lo maltrata a diario. Tampoco, igual me está dando solo como una descripción. Entonces, entre la A y la B, ¿qué es lo que yo me fijo y veo para poder elegir? Aquí me dice que eso va a estar a la vista de docentes y estudiantes. Entonces debe tener un lenguaje intermedio para que se pueda entender y para que se vea bien ante ambas partes. Dice el bullying escolar es una situación de vulneración, entonces me está dando lo mismo, pero la B dice el acoso es cosa seria y por eso debemos unirnos en contra de los que hacen bullying. A un docente, entonces, ¿le podremos decir de esta manera? No le vamos a decir de esa forma porque hay la primera opción que sí me indica cosas más completas. En la primera opción sí me convence, en la primera opción sí está llegando tanto a estudiantes como a docentes. Entonces, ese es el texto que yo podría ocupar para esta campaña. Sigamos.
Con base en el texto, identifique el cambio que se dio gracias a la era digital. El libro, desde siempre, ha permitido la difusión y la conservación de la cultura. La manera de leer, tal y como la conocíamos, se ha modificado con el advenimiento de la era virtual y el aparecimiento del libro digital, y su uso ha aumentado exponencialmente. Su crecimiento está relacionado, desde luego, con las ventajas que ofrece en comparación con los volúmenes impresos. Entre las principales se encuentra el hecho de que ocupa menos espacio. Esta es una de las propiedades más valoradas por quienes prefieren el libro electrónico, además de su portabilidad. Lo descrito anteriormente brinda una alternativa para las personas que gustan de viajar, ya que un solo libro podría no ser suficiente y al contar con un formato digital puede llevar algunos libros sin excederse en el peso de su equipaje. Veamos entonces cuál fue ese cambio gracias a la era digital. La A dice, ¿será ese cambio la manera en la que se lee se ha convertido más amena e interactiva? No, No, ese no es el cambio. no, La B, ¿la gente podrá disfrutar de la lectura de pocos libros en sus viajes? No, porque aquí incluso nos dice algunos, ya los que se quieren. La C, ¿el soporte digital facilita la portabilidad de textos y ahorro de espacio? sí, Sí, eso es lo que me está diciendo el texto. Ese fue el cambio por el que se pudo llegar a la era digital, porque facilita la portabilidad de textos y también se da un ahorro del espacio. Listen, ¿Sí? por ejemplo, en la anterior, de esta que hicimos, del bullying, podríamos, por ejemplo, si se puede decir, basarnos en que aquí está diciendo el bullying y más no el acoso. Exacto, también. Sí, por eso decíamos, porque aquí nosotros nos podemos basar, claro, en muchas cosas. Aquí en la B no es solo el acoso, claro, aquí dice para disminuir el acoso escolar o bullying, sí me da como un texto, pero recordemos que para que esté a la vista tanto de docentes como estudiantes, debe ser un texto mucho más claro, o sea, un texto que esté mejor redactado porque va a estar a la vista de más personas, entonces que cumpla con todas esas normas de gramática, de ortografía, de redacción, tal como nos dice aquí. Entonces, sí se puede también considerar por ese lado. Vamos con la siguiente. Gracias. Con base en el texto, identifique la ambigüedad del discurso. Con la llegada de la nueva administradora, el almacén dará un giro inesperado. Por favor, compañeros, seamos conscientes de que no tenemos ningún impedimento para cumplir nuestras obligaciones. El recorte de los honorarios realmente ni nos beneficia ni nos perjudica, por lo que no será importante ahondar en aquello. La excesiva profundización en los inconvenientes no es buena idea. ¿Cuál es la ambigüedad entonces en estos? ¿La reducción de honorarios no beneficia ni perjudica a los empleados? ¿Será? De este texto, ¿cuál es la ambigüedad? Algo que se puede entender de una u otra forma, algo que no se va a entender en un solo sentido. ¿Podrá ser la A? yo digo que sí. Sí, es la A, precisamente la A, porque al momento que me dice eso, no me está dando más información y yo puedo entenderle de una manera y otros pueden entenderle de otra. No está siendo clara, dice ni beneficia ni perjudica, entonces es algo ambiguo, mientras que las otras opciones sí son claras. Simplemente dice que se dará un giro inesperado, que no hay que profundizar en los inconvenientes y que el ser responsable es necesario. Entonces me da algo claro, algo que va al grano, pero en cambio la otra es ambigua. Dice, con base en el discurso identifique el postulado acorde al análisis de las fuentes. En el discurso de bienvenida a la casa abierta del colegio, el director presenta una nueva lista con el orden del día. Después del 10º punto expresa. Como 11º punto, tendremos un recital poético con las obras de los estudiantes. Rubén, que sabe que en un discurso debe utilizarse un lenguaje culto, busca la definición de la palabra 11º en el diccionario de la RAE. La única acepción del término explica 11º, dicho de una parte que es uno de los 11 iguales en que se divide un todo. ¿Ya? Entonces, aquí el profesor 11º punto está ocupando como para el punto que va a seguir después en el programa, mientras que el diccionario aquí me está diciendo que 11º se refiere a una parte de la unidad dividida en 11 partes iguales. Veamos entonces cuál de los postulados está de acuerdo al análisis que hacemos. La A dice, la definición carece de datos para afirmar que el término 11º es inadecuado. ¿Carece de datos o sí tenemos la información?
Sí tenemos de información. Exacto, tenemos aquí a qué se refiere el uno, acá al otro, entonces no es esta. La B, la definición del diccionario ratifica el empleo del término onceavo. El diccionario dice que el término onceavo se usa para decir un punto, un número ordinal. No. La C, el término onceavo, según el diccionario, ¿está mal utilizado? Sí. Sí. Ese es el postulado de acuerdo al análisis, porque aquí dice el diccionario clarito que onceavo se refiere a una parte de una unidad dividida en 11. Para lo que el profesor quería utilizar, ¿qué palabras se utilizan? Décimo primero o undécimo también, o sea, undécimo unido. Con base en el texto, ubique de forma jerárquica la información en el mapa conceptual. Facilito, yo voy leyendo, dice gobiernos de investidura legal que recae sobre un individuo, sistema encargado de supervisar, controlar, regular, monitorear. Existen diferentes tipos de gobiernos en el mundo, me ubico ya en el título. La república es uno de ellos, donde un gobernante es elegido por un sistema de voto popular. Países como Colombia y Ecuador lo poseen. Ya tengo Colombia, ¿qué me falta acá? En la C, Ecuador, que sería la 1. Aquí me habla de república, entonces va la 3. Por lo tanto, las opciones estarían entre 3A y 1C, que es la A o la B. Entonces, veamos cuál de ellas es. Por otro lado, en la monarquía, me ubico en la monarquía, el gobierno es llevado a cabo por una persona que pertenece a la realeza, por lo que asume tal cargo por herencia y de forma vitalicia. Países como Gran Bretaña y Marruecos la conservan. Tengo Marruecos, ¿qué me falta acá? Gran Bretaña, que es 4D, por lo tanto, ¿cuál es la opción correcta aquí? La Muy bien. Continuamos. Dice, identifique la idea implícita del texto. Frente al excesivo uso de teléfonos celulares durante las horas de clase, la docente decidió dar la siguiente charla a sus estudiantes. Hace algunos días leí un artículo que dice que pasamos frente a una pantalla de teléfono o de cualquier otro dispositivo electrónico alrededor de 10 horas al día. Hagamos algunos cálculos alrededor de esa cifra. El día tiene 24 horas, restamos 8, que son las horas que en teoría dormimos, nos quedan 16. Menos 10 nos quedan 6 horas. ¿En qué momento somos productivos? ¿En qué momento disfrutamos? ¿En qué momento reímos? ¿En qué momento compartimos? No sé. El mismo artículo menciona que tomamos el celular aproximadamente 200 veces al día. ¿Alguien sabe cuántas veces reímos? 17 veces al día. Sin duda estos son datos que merecen ser observados. Veamos entonces cuál es la idea implícita que esta profesora quería decirles a los estudiantes. El grado de productividad de los seres humanos no está determinado por el tiempo destinado al empleo de aparatos tecnológicos. ¿Puede ser esa la idea implícita? La B, la lectura de información respecto al uso de tecnología debería ser una práctica constante para modificar la forma en que nos relacionamos con lo nuevo. No, tampoco. La C, los hábitos adquiridos en torno al uso de dispositivos electrónicos deberían modificarse para dar paso a otros aspectos de la vida que han sido desplazados. sí. Sí. Sí, exactamente, porque ahí está hablando, ¿no? Que nos ocupamos solo en el uso de dispositivos electrónicos y que ya no se hacen otras cosas. Entonces, es la C, la idea implícita que se quiere decir. Con base en el caso, seleccione los argumentos que usaría Joshua. Sayana es una persona muy preocupada del cuidado ambiental. Una tarde se propuso convencer a su familia de modificar sus prácticas domésticas. Esto contribuiría a reducir su huella de carbono en el planeta, pues los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente son realmente alarmantes. A pesar de sus esfuerzos continuos por concientizar a su hermano menor, Joshua, de que sus acciones mejorarían significativamente el entorno en el que viven, él presenta sus puntos de vista contrarios y también busca persuadirla con sus propios argumentos. ¿Qué queremos encontrar entonces? ¿Cuáles serán los argumentos que usaría Joshua? Porque él está contrario a lo que su hermana quiere. Veamos.
El 1 dice, el agua embotellada es poco amigable con el planeta. Llevar siempre un termo permite controlar la cantidad de los líquidos que ingieres y reduces el consumo de plástico. ¿Servirá eso como un argumento contrario a lo que la hermana de Joshua quiere hacer? No. No. Porque ella estaría más bien de acuerdo. Entonces el 1 no es, por lo tanto, descarto la A y la B. La 2 dice, el cambio climático es parte del ciclo natural de la Tierra. Por esta razón, un cambio pequeño como viajar más en bicicleta que en auto es realmente insignificante. ¿Será algo para estar en contra? Sí. Sí, esta sí es la 2. La 3 dice, los cargadores de celulares enchufados siguen consumiendo electricidad y contribuyendo al cambio climático. Por eso se los denomina como vampiros de energía. ¿Servirá como para decir lo contrario? No. No. Y la 4, los científicos manipulan los datos sobre el cambio climático para mostrar una tendencia ascendente del clima en el planeta. Las cifras muestran una realidad diferente. Exacto, por lo tanto es la 2 y la 4 porque ahí se muestran argumentos en contra de lo que Sayana quería hacer con su hermano.